tú uses mi vida, Señor, que tú unges mis labios, Padre Santo, que tú seas hablando a tu iglesia, Señor, a través de mí, Señor. Te pido que esta palabra que va a ser compartida el día de hoy, Señor, caiga en los corazones de mis hermanos, Señor, y que los corazones de mis hermanos, Señor, sea como una tierra fértil, Señor, esa tierra preparada, donde la semilla cayó y dio fruto, Señor, que así sea. Te pido que esta palabra llegue a sus corazones, a sus mentes, Señor, y que tú toques y hables a cada uno de nosotros, Señor, como me oraste a mí, Señor. Lo pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, y para empezar, les voy a contar una historia. La historia trata de un hombre, hermanos, que para mí fue un ejemplo de adorador. Este hombre, hermano, su trabajo era un trabajo pesado, era un trabajo fácil, era un trabajo que variaban los horarios, mañana, tarde, noche, frío, calor, lluvia. Pero esta persona, este hombre, hermanos, aún así, él siempre adoraba a Dios. Él trabajaba por las madrugadas, salía, llegaba a su hogar a altas horas de la madrugada, y yo pienso que muchos lo que queremos hacer es llegar a descansar, no llegar a dormir. Y esta persona, hermanos, este hombre se postraba, y oraba a Dios. Este hombre, a pesar de que llegaba cansado, fatigado, no era impedimento para ponerse a buscar a Dios, a orar, leer, incluso hacer prédicas. Esta persona, hermano, sí que se le gustaba orar por las personas, donde quiera que estaba, él oraba por las personas. Aún sin conocerlas, le gustaba hablar de Dios y oraba. No era perfecto, pero siempre le gustaba hablar de Dios, donde quiera que estuviera. Él aprovechaba la oportunidad para predicar a la gente, para platicarle. Entre las pláticas, entre bromas, siempre les comentaba de Dios. Y este hombre, hermanos, era mi padre. Y yo cuando me sirvió, porque miraba en él que, sobre todo, hermanos, en la pandemia, cuando se suponía que no debíamos estar con personas, él no le importaba, lloraba por los enfermos, y yo le decía, no, te vas a enfermar. Pero era más su amor por Dios y por adorarlo, hermanos, que a donde quiera que anduviéramos, así fuera Mexicali, en Estados Unidos, él se quedaba sentado, y cuando llegábamos estaba predicando por alguien, Dios te bendiga, o lo encontrábamos orando por esas personas, y era mi padre. O sea, no era un hombre perfecto, pero siempre trataba siempre de buscar a Dios y de adorar a Dios, hermanos. En esta tarde, hermanos, yo les quiero hablar, el tema se llama la importancia de adorar a Dios, y se encuentra en Juan 4:23, que dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Fíjense, hermano, en la actualidad confundimos o creemos adoración con la música. Creemos de que adorar es con música. A veces eso nos confunde la mente. El que decimos, noche de adoración es pura noche de música. O llamamos adorador al que canta, llamamos adorador a nuestra banda de música que nos gusta, incluso predicadores. Pero realmente esto es lo que no es adorar a Dios. Dice, en la actualidad, hermano, la adoración influye desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Una adoración comienza en el corazón, comienza en nuestra mente y en el espíritu, hermano. Solo cuando nuestras mentes son transformadas y renovadas en Dios, o sea, ya no son puestas en las cosas mundanas, sino en las cosas centradas en Dios, podemos adorarle lo que es en espíritu y en verdad, como lo decía el texto, hermanos. A veces decimos que adoramos a Dios, o creemos que adoramos a Dios, o incluso nos hemos preguntado, bueno, pero ¿qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Ahorita en esta tarde, hermano, les voy a comentar lo que es adorar al Dios en espíritu y en verdad. ¿Alguien sabe o alguien tiene idea de qué significa adorar a Dios?
Todos pensamos de que, pues esa es la música, pero no, hermanos, adorar a Dios es exaltar la soberanía de Dios, exaltar su grandeza, exaltar sus maravillas, su fidelidad, su amor. Fíjense, ahora cuando fue lo del Pentecostés, hermanos, me sorprendí de que cuando estábamos aquí en la iglesia, que decía el pastor, adoremos a Dios, y nos quedábamos callados la mayoría de la gente, hermano, porque no sabíamos qué es adorar a Dios. Pero adorar a Dios, hermanos, que no dice el pastor, dígale a Dios que lo ama. Entonces, adorar a Dios, hermano, es reconocer su grandeza, su soberanía, su santidad, rindiéndole amor, honor y obediencia absoluta desde lo más profundo de nuestro corazón. A veces queremos aparentar que somos adoradores, levantando las manos, cantando, pero ¿cómo no está en nuestro interior? A veces en nuestro interior estamos adorando a otras cosas y no estamos adorando a Dios. Mire, hermano, la verdadera adoración es humilde y lo podemos encontrar en Génesis 24:26, que dice, el hombre se inclinó y adoró a Jehová, pero fíjense cómo lo dice en la NTV, el hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. O sea, hermano, aquí la oración significa humillarnos a Dios, inclinarnos a Dios. Sí, hay personas que a lo mejor no se pueden inclinar por alguna enfermedad, ¿no? Pero esa debe ser nuestra postura, inclinarnos a Dios, postrarnos ante Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera reconocemos la postura, inclinarse, hermano, significa como que nos humillamos delante de algo. En este caso, nos humillamos delante de Dios. Reconocemos físicamente que Él es más grande que nosotros, que no hay nada más arriba de Él, no hay nada superior a Él. La adoración, hermanos, es una expresión de nuestra posición en el universo. Admitimos que somos pequeños y débiles, pero que en Dios es finito y poderoso y que en Él somos y Él nos ayuda, hermanos, a seguir adelante. La verdadera adoración, hermano, nunca es atraer la atención a nosotros mismos, sino es atraer la bendición o atraer la búsqueda de Dios, expresarle a Dios qué es lo que sentimos por Él. Muchas veces en los países donde hay reyes, donde hay, simplemente aquí, hermanos, yo que trabajo en gobierno, en trabajo de gobierno, se presenta algún miembro, alguna persona importante, y ¿qué hacemos? Nos ponemos de pie, saludamos, mostramos nuestra mejor cara, hermanos. Y me ponía a pensar, porque a veces cuando venimos a la iglesia, venimos con una cara o venimos indispuestos. ¿Por qué? Porque Dios no nos mira, o pensamos de que Dios no nos mira, pero no, hermanos. Si así como afuera honramos o queremos, porque no es adoramos, sino que honramos a las personas, oran con mayor razón, hermano, adorar a Dios, reconocerle su grandeza. El verdadero amor, el verdadero adorador, pero hermanos, se somete. Lo dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, hermanos. Un verdadero adorador se somete a la voluntad de Dios, se somete a Dios, hermano. ¿Y qué nos pide aquí? Dice presentar nuestros cuerpos, o sea, que nos mantengamos puros, que nos mantengamos santos ante Dios. Y que nuestro culto racional, si nos podemos preguntar, es vivir una vida de pureza. Al momento de nosotros vivir una vida de pureza, hermano, estamos adorando a Dios. Al momento de estar en santidad, estamos adorando a Dios. Todas las veces que nos sometemos al plan de Dios, lo estamos adorando, hermanos, porque estamos poniendo por encima nuestros deseos a los deseos de Dios. O sea, siempre queremos hacer nuestros deseos cuando no, debemos poner por encima siempre lo que Dios nos demanda que hagamos, poner los deseos de Dios por encima de los nuestros, aunque a veces, hermano, no nos gusta. A todos los que hemos estado aquí alguna vez, hemos estado en una situación en que queremos poner o queremos hacer nuestra voluntad, que pareciera ser correcta, pero sabemos que para Dios, ante Dios es correcta, y lo hacemos y nos va mal, cuando debemos hacerlos a viceversa, hermano, o sea, someternos a Dios.
La verdadera adoración, hermanos, sucede en nuestras mentes y corazones, como les comentaba anteriormente. Y eso significa adorarle en espíritu y en verdad, cuando comienza en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, es fácil hacerlo exteriormente, levantamos manos, oramos, pero realmente adorarle en nuestro interior, hermano, o sea, que Dios transforme nuestros corazones, que Dios transforme nuestro interior, que Dios quite nuestras heridas, que están heridas, porque a veces decimos, sí, Dios me sanó, pero a veces seguimos o queremos seguir cargando con el pasado, y realmente es una adoración interna. Todas las veces que nos hemos sentido o que queremos hacer eso, hermano, debemos de pedir a Dios que nos ayude. Dios, ayúdame a ser un adorador en espíritu y en verdad. Créame, hermano, fíjense, ahora que fuimos a lo de la Pentecostés, yo le pedí a Dios, ya tiene tiempo pidiéndole, años pidiéndole a Dios que me bautizara en el don de lenguas. Y sí, yo había sentido el toque del Espíritu Santo, mas no había recibido el don de lenguas. Y en esta ocasión, hermano, que lo recibí, le contaba a mi esposa que cuando tú estás bien apegado con el Espíritu Santo, que ahora sea Dios hasta en tu interior, en todo lo que hagas, muchas cosas las entiendes, hermano. Yo en estos días que tengo, en estas semanas, leo la Biblia, escucho algo y como que capto más, entiendo más. Y fue cuando entendí lo que es adorar al Dios en espíritu y en verdad. O sea, a lo mejor estás en tu trabajo, estás así, pero en tu mente, en tu corazón, estás cantando, estás recordando cosas. Y yo lo hice y lo estoy haciendo. Dejé de mirar series en mi trabajo y me puse a escuchar música, a escuchar historias de la Biblia, y créame de que, y no me estoy yendo a que sea un religioso, no, sino que cambié esos hábitos por estarme llenando de Dios. Entonces fue cuando he visto y entendí lo que es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Dice, cuando sentimos esto, hermano, cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, nos sentimos movidos, redargüidos, agradecidos, porque nuestro corazón expresa a Jesús, y así es como adoramos en espíritu. La palabra adoración, hermano, es más que un sentimiento, porque a veces que decimos, no sentí nada, y así va a suceder, hermano. No siempre cuando oras a Dios, Dios va a sentir algo. Y no significa de que Dios te ha dejado, no significa de que Dios se olvidó de ti, no, hermano. A veces también se trata de no únicamente buscarlo por el beneficio, como se nos predicaba anteriormente, sino buscarlo por amor. ¿Sabes qué? No siento nada, Dios, pero aquí estás. Porque créanme, hermanos, las veces que yo he orado, que no siento nada y que estoy ahí luchando, y al final, hermano, cuando me paro de ahí, me siento gozoso, me siento lleno, y no hubo necesidad de que estuviera llorando, no hubo necesidad de que sintiera algo, pero fui mi adoración realmente ante Dios. Adoramos a Dios, hermano, no únicamente cuando sentimos bonito, también cuando le vemos la palabra, porque queremos conocer más a Jesús. Adoramos cuando decimos sí a las influencias piadosas y no a las influencias negativas. Adoramos cuando diezmamos, adoramos cuando servimos en iglesia, adoramos cuando obedecemos. Y hermanos, estos tipos de oraciones a veces no se sienten cálidas, a veces no se sienten bien. ¿Por qué? Porque a veces no nos gusta diezmar, a veces no nos gusta leer la Biblia, a veces no nos gusta o no queremos orar, o a veces, hermano, no queremos obedecer y servir en iglesia. Entonces, hermano, ese tipo de oración es la adoración que a veces menos practicamos, porque no es la que se siente mejor. Pero Dios, hermano, en esos actos, cuando hacemos esos actos, hermano, estamos demostrando a Dios que lo adoramos en verdad. ¿Por qué? Porque estamos entregando no únicamente nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, todos nuestros tres se lo entregamos a Dios. Y Dios quiere utilizar cada pieza de nuestras vidas, hermanos, para que expresemos nuestro amor hacia Él. Le adoramos en nuestras mentes, en nuestros corazones, con nuestros cuerpos y con nuestras decisiones. Porque a veces tomamos decisiones que no están adorando a Dios o que no adoramos a Dios.
¿Y qué sucede, hermanos, cuando adoramos? Lo podemos ver en Jeremías 32-39, que dice Dios, les daré un solo corazón y un solo propósito, que me adoren para siempre, para su bien y el bien de sus descendientes. O sea, hermanos, qué bendición tenemos aquí en Jeremías, ¿no? Pero que cuando adoremos a Dios, hermano, no sea por la bendición, no sea por los beneficios, como les comentaba, sino que lo hagamos por amor, que lo hagamos por decisión. Porque creo que todos los que estamos aquí, hermanos, los que lo hemos aceptado Jesús en nuestro corazón, lo adoramos o queremos hacer lo mejor para Él, queremos servirle, queremos que nos use. Pero a veces, hermanos, queremos sus bendiciones, queremos que nos bendiga, que nos dé trabajo, que nos dé finanzas, que nos use mi familia, que salve mis hijos, que sanen, un sinfín de cosas, ¿no?, que queremos, y no es malo. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando se nos pide que adoremos? ¿Qué pasa, hermano, cuando se nos pide que oremos, que leamos, que tengamos intimidad con Dios? Allí, hermanos, cuando muchos ya no dicen amén, es cuando muchos no dicen nada. Y nos dimos cuenta, hermanos, este jueves que pasó. Y me dio tristeza, hermanos, porque yo crecí pues en el cristianismo desde el kinder. Y aquí nos la pasábamos en iglesia, me acuerdo, todos los días, y veníamos del pástaro. Y aquí estábamos y siempre llegábamos media hora antes. Yo le decía a mi papá, pues no vamos a Mexicali, vamos al 40, pero aquí estamos media hora. Hermanos, y el día jueves que venimos a nuestro primer culto de adoración, hermanos, fue triste ver que éramos muy pocos. Hermanos, ahí significa de que realmente que estamos adorando o que estamos pensando. Y no es regaño, hermano, porque cuando estaba haciendo esta prédica, no, el pastor todavía no comentaba de los servicios de oración. Y yo le decía a Dios que me confirmara de que fuera esta prédica, que les compartiera. Entonces, cuando el pastor dijo, hermanos, vamos a estar 40 días en ayuno y oración, dije, ahí está la confirmación. Hermanos, debemos ser adoradores, y más en estos tiempos que corremos peligro, hermanos. Realmente debemos ser los adoradores, porque ahorita el mundo, hermanos, si estamos medio fríos, nos vamos para allá, hermanos. Volteen a ver a sus alrededores cuántas sillas tenemos. Y le echamos la culpa a la pandemia. No, que la pandemia pasó hace 6 años, hermano. ¿Qué está pasando en tus corazones? Realmente, hermanos, debemos preocuparnos en adorar a Dios. Como se nos predicaba en el día de Pentecostés, ahorita los cristianos, hermanos, no quieren tener el fuego. Quieren las bendiciones, pero no quieren el fuego. Cuando debe ser al revés. Primero que el fuego de Dios, y luego Dios nos va a bendecir a través del fuego, hermanos. Entonces, hermanos, es muy importante de que nos convertamos en esos adoradores en espíritu y en verdad, pero que realmente, hermanos, lo hagamos, que no nomás nos acordemos hoy, mañana y pasado, y a los días se nos olviden. El día también aquí que el pastor pedía que pasaran al altar y los que tuvieran dones, y me dio tristeza, hermanos, porque la mayoría no sabíamos qué dones tenemos o qué Dios nos quiere usar. Pero sí estamos, hermanos, muy atentos en disfrutar otras cosas y no en adorar a Dios. Yo a lo mejor estoy un joven, no estoy tan grande, pero he aprendido y he descubierto, hermanos, que pasar el resto de mi vida entregarle a Dios, adorarle a Dios, hermanos, trae beneficios. No le digo que todo es color de rosa, ¿no? Hemos pasado situaciones difíciles, mi esposa y yo, mi familia, hermanos, pero lo que he aprendido que es adorarle a Dios, aún incluso, hermano, cuando venga uno bien roto, cuando uno venga desechado y que se sube a adorar a Dios, Dios te sana, Dios te restaura, Dios te da la paz, la alegría, de todo, hermano, todo lo que necesitamos Dios nos lo da, pero debemos adorarle, hermanos. Para continuar, hermano, les comentaré 9 realidades que ocurren cuando adoramos a Dios. Y esto, hermano, se encuentra en Juan 4, en la historia de Jesús y la mujer samaritana.
Esa historia, hermanos, todos la hemos escuchado. Todos alguna vez hemos escuchado esta historia, ¿no? Y en esta tarde, hermano, se las quiero contar de una forma diferente. En estas 9 realidades que suceden o que ocurren cuando adoramos a Dios, hermano. La primera es la adoración trae la presencia de Dios y Jesús a nuestras vidas. Dice en Juan 4, versículo 24, la historia cuenta, hermanos, de que Jesús iba de Galilea a Judea con sus discípulos. En ese tiempo, hermanos, está Judea, en el medio está Samaria y luego está Galilea. En ese tiempo, hermanos, los judíos no se podían mezclar con los samaritanos. O sea, ellos preferían cruzar el Jordán, ida y vuelta 2 veces o rodearlas, pero no querían pasar por Samaria porque ellos decían que se iban a contaminar, porque los judíos decían que los samaritanos eran impíos porque se habían mezclado con judíos. Pero a Jesús, hermanos, no le importó. Dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. O sea, Jesús, hermano, rompió eso y dijo, voy a pasar por Samaria. Jesús, hermanos, tiene un propósito de pasar por Samaria, de pasar por ese lugar que se consideraba impío, por ese lugar que los judíos no querían atravesar. El propósito de Jesús, hermano, era encontrarse con la mujer samaritana en el pozo del agua. Como le comentaba, lo habitual en esos tiempos era que los judíos le dieran vuelta. Es como si decir, vamos de aquí al 39, y para no pasar el 39, pues me voy a estar por allá hasta por Toluca, porque no quiero pasar por Oaxaca, no se pone, vamos para Oaxaca y ¿sabes qué? No quiero pasar por el 39, me voy por el Toluca. Pues no. O sea, ¿qué necesidad había? Pero eran los pensamientos que ellos decían, no, me voy a contaminar. Pero Jesús, hermano, sí decidió pasar por Samaria. Y fue con un propósito para encontrarse con esa mujer, hermanos. Aquí vemos, hermanos, que cómo la mujer atrajo la presencia de Jesús. Ella no sabía que se iba a encontrar con Jesús. A lo mejor sí, la mujer no estaba orando, la mujer no estaba postrada, la mujer no estaba, pero la mujer en su corazón, hermanos, estaba pidiendo ayuda, estaba adorando a Dios, porque se dice que esa mujer, hermanos, en Samaria, era una mujer mal vista, era una mujer que no era aprobada por la ciudad de Samaria, de Sirac, era una mujer menospreciada por su pasado, una mujer menospreciada porque era mal vista, porque había tomado muchas decisiones, se había equivocado. Entonces, la mujer en su corazón, la Biblia no la menciona, pero la mujer, me imagino que esta mujer en su corazón pedía ayuda, pedía auxilio, pedía que alguien escuchara, pedía que alguien hablara con ella, hermanos. ¿Y quién fue? Fue Jesús. Otro también que podemos ver un ejemplo de la presencia de Dios, hermanos, es en David. David, quien era considerado el hombre conforme al corazón de Dios, escribió gran parte de los salmos y nos enseñó adoración apasionada, íntima y sincera, marcada por alabanza, arrepentimiento y confianza total. Incluso cuando David estaba en sus peores momentos, él adoraba y atraía la presencia de Jesús. Continuamos, hermanos, la historia de la mujer samaritana. La mujer, en eso viene a Jesús. Jesús se queda en el pozo. Ese pozo se dice que, o se pensaba que lo había elaborado Jacob. Jesús venía cansado del viaje, hermanos, y se quedó a descansar en el pozo. Sus discípulos se fueron por comida. Me imagino que fueron por unos taquitos para el camino. Iban caminando. En eso, hermanos, Jesús se quedó. Dice que la historia que era a mediodía, en esas horas, y el calor está muy fuerte. Habitualmente la gente recogía agua en la mañana o en la tarde. Nadie recogía agua a mediodía. ¿Por qué? Porque estaba muy caliente. Y esta mujer samaritana, hermanos, iba a esta hora. Ella iba a mediodía. ¿Por qué? Porque ella no se quería, ella pensaba que era mal vista, hermanos, no hablaba con nadie.
a nadie se dirigía, ella solamente iba cuando estaba el pozo solo, cargaba su agua y se regresaba a su casa. Lo habitual era de que las mujeres fueran a recoger agua con los niños, platicando ahí, conversando, pero esta mujer no, lo hacía lo contrario. La adoración, hermano, el punto número 2, la adoración nos pone cara a cara con Dios. Y esto lo vemos en el versículo 10. Dice, hermanos, que cuando llegó la mujer, vio que estaba Jesús. Pero como en ese tiempo los judíos no podían hablar con los samaritanos, mucho menos un hombre con una mujer, la mujer llegó, estaba agarrando agua, ni siquiera le dirigió una mirada. La Biblia no dice que ni siquiera dijo buenas tardes a Jesús, dice que nomás llegó a sacar agua. Entonces, Jesús, hermano, le habló, le dijo, mujer, ¿me das agua? Y la mujer, pues, se sacó de onda, ¿no? Como diciendo, ¿y por qué me hablas? Dijo, si tú eres judío, y los judíos no les hablan a los samaritanos. Y ahora dice, me pides agua y ni siquiera traes con qué sacarla. Y pero fíjense, hermano, lo que dice el versículo 10. Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Aquí, como podemos ver, hermano, la mujer estuvo cara a cara con Jesús. La mujer no sabía quién era Jesús aún en ese momento, pero ella estaba cara. Entonces, hermano, aquí vemos cómo la mujer estaba con Jesús. Incluso, hermano, cómo Jesús se atrevió a hablarle y pedirle agua. Pero lo que Jesús quería, hermano, era enseñarle que Él ofrecía un agua, que Él ofrecía la presencia de Él, de Dios, que nunca más iba a tener sed. Era una excusa el platicarle, era una excusa el pedirle agua, porque Jesús quería explicarle a la mujer lo que Él le podía entregar. Podemos ver a la mujer, hermanos, a la mujer traía su cántaro. Por fuera se miraba aparentemente bien, pero en su interior, hermano, esta mujer se sentía desechada, se sentía malquerida, se sentía a que nadie le importaba. Pero a Jesús sí le importaba. A Jesús quería saciarle su sed, hermano. Pero esa sed espiritual, no su sed física, porque la mujer podía sacar agua y tomar, pero aún así su interior se sentía seco, su interior se sentía que no podía más. El estar cara a cara con Él, hermanos, nos beneficiamos. El tener encuentro con Dios nos fortalece, nos llenamos de Él y nos convertimos en íntimos de Jesús. El que tú le adores, hermano, y que estés a cara con Jesús, se siente bien, te sentimos fortalecidos, nos sentimos llenos, nos sentimos plenos. Y además, hermano, de que estamos siempre en comunión con Él, somos íntimos con Él, que es lo que Dios nos quiere, que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Otro ejemplo de aquí, hermanos, lo podemos encontrar en Moisés. Cuando Moisés, hermano, oraba a Jesús, oraba al Señor y hablaban cara a cara. Y Moisés regresaba al campamento, hermanos, y permanecía, cuando salía desde su carpa, él salía lleno, él salía fortalecido, él salía gozoso. ¿Por qué? Porque se mantenía cara a cara con Jesús. El punto número 3, hermano, dice, la adoración trae libertad. El que tú adores a Dios, hermano, te da libertad para adorar, te da libertad para que adores. Y lo vemos en el versículo 13 y 14 de Juan 4. Dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban el agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Aquí, como vemos, hermanos, significa de que cuando adoramos a Dios, esto nos trae libertad de nuestro interior hacia el exterior. Aquí lo que dice que fluirá como río de agua viva, significa la presencia de Dios, hermano, va a fluir en nuestro interior.
que nuestro corazón, hermano, estará lleno, que nuestra vida estará llena de su presencia. Y eso, hermano, nos dará libertad para alabar, para levantar las manos, para cantar, nos dará libertad, hermanos, para orar, para hablar con Dios, para hablarle de otros a Dios, para predicar. Eso, hermano, es cuando realmente nos trae una libertad. Porque por fuera podemos, como les puedo decir, por fuera sí podemos danzar, correr, hacer faramaya, ¿no? Pero por dentro. Entonces, hermano, cuando es por fuera o es pura emoción saliendo de aquí, se acaba eso. Y cuando realmente adoramos internamente dentro y fuera de la iglesia, hermano, donde quiera que andemos, somos adoradores, donde quiera que estamos, hermano, somos adoradores, no nos importa el que nos vean, el que nos digan, el que nos critiquen, hermano, porque estamos adorando a Dios. Y otro ejemplo, hermano, que podemos ver es el ejemplo de Pablo y Silas. Si recuerdan, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, hermanos, ellos oraron, cantaron himnos y las cadenas fueron rotas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y estaban adorando a Dios. Y no nomás ellos, hermanos, sino que todos salieron beneficiados, todos los prisioneros salieron beneficiados en el momento de que Pablo y Silas estaban adorando. Así mismo, hermano, cuando tú adoras, tú te beneficias, pero también tu familia. Cuando tú adoras, tú te beneficias también, tu matrimonio, tu esposa, tus hijos, tus padres, quien sea, hermano, que esté a tu alrededor, se ve beneficiado al momento de que tú adoras. La cuarta dice, la adoración trae perdón. Dice el versículo 16, 17 y 18. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5. Y el que tienes no es tu esposo. Como ven, hermano, aquí Jesús le dijo a la mujer, la confrontó con la verdad, mas no la estaba juzgando, no estaba criticando, no. Le estaba hablando con amor. Sí, le dijo, yo sé que no tienes esposo y que has tenido 5 y el que tienes no lo es. Y la mujer, hermanos, me puse a pensar, la mujer fácil pudo haber dicho, cuando Jesús le dijo, ve por tu esposo. Ah, sí, Señor, voy por mi esposo. Pero no, hermanos, ella fue sincera y le dijo, no tengo esposo. ¿Cuántas de las veces, hermano, Dios nos quiere perdonar, Dios nos quiere, o nos ha perdonado, pero nosotros seguimos, hermano, recordando el pasado, recordando, y si Dios me perdonó, y si Dios no me perdona, o Dios perdóname, estamos aferrados. Cuando Dios, hermano, nos perdona, y nos perdona con amor, hermano, dice, Jesús revela para perdonar. Él lo sabía todo de la mujer, pero aún así se quedó para escucharla y sanarle. La Biblia no dice que le sanó el cuerpo, pero sí le sanó, hermano, y sí le trajo perdón a su corazón. Sí le trajo perdón a su vida, porque su vida de ella había sido una vida de aflicciones, una vida de malas decisiones, una vida, hermano, mal señalada por la sociedad. No sabemos el por qué dejó tantos maridos. No sabemos si ella era una mujer mala o los maridos, no lo dice. Pero sí vemos aquí, hermanos, que a Jesús le perdonó eso. No la criticó, no la juzgó, no la señaló. No le dijo, arrepiéntate y te voy a dar agua, o arrepiéntete, no. Jesús se mantuvo con paz, tranquilo. Dijo, sí, mujer, no tienes esposos. Y otro ilustrado del perdón, hermano, lo vemos en Daniel. Cuando Daniel oró a Dios, por el pueblo pidiendo perdón, hermano. Y fíjese, algo que dice aquí es que Daniel no cometió pecado, pero aún así él le pidió a Dios, perdónanos, o sea, se incluyó, perdónanos porque hemos pecado y hemos hecho el mal contra ti. Así mismo, hermano, cuando adoramos a Dios, Dios nos perdonará. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace un comentario, o cuando alguien nos hace sentir mal y no queremos perdonar. ¿Cómo si queremos que yo adorar a Dios y que Él me perdone? Y cuando mi vecino o mi prójimo me hace algo, hermano, no lo queremos perdonar. O lo perdonamos, pero nomás de dientes para afuera, ¿no? O sea, lo miramos y sentimos coraje, sentimos rencor.
Realmente eso no es un perdón verdadero. Realmente eso es un perdón que Dios otorga. La quinta es la adoración, trae la voz del Espíritu Santo. Y lo encontramos en el versículo 24. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, hermanos. El adorar, hermanos, adorar a Dios, también nos podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Les comentaba, hermanos, yo tenía como unos 15 años pidiéndole a Dios que me bautizara en el don de lenguas, que yo quiero escuchar la voz del Espíritu Santo. Y pasaron 15 años, hermano, para que Dios me contestara la oración. Pasaron tiempo para que... Pero, ¿qué pasaba, hermano? Había momentos en los que yo me desesperaba, había momentos en los que yo me desanimaba y dejaba de buscar a Dios, dejaba de adorar a Dios con esa intensidad con la que lo hacía. Pero no, hermano, siempre debemos adorar a Dios con la misma intensidad. Tengamos problemas, no tengamos problemas, hermano, que eso no intervenga en nuestra adoración. El ejemplo lo vemos en Samuel, hermano. Cuando el Señor le habló de primero, no reconoció que era Dios, hasta que Elí lo guió cómo responder. Habla que tu siervo oye. Por eso, hermanos, es muy importante adorar a Dios y pasar tiempo con Dios para conocer su voz, para reconocer sus voces, hermanos, y no dejarnos guiar por las voces del diablo o por las voces que no son de Dios. El pasar tiempo con Dios y ser íntimos con Dios, hermano, nos vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Vamos a aprender a escuchar y saber cuando Dios nos está hablando. Porque un verdadero adorador ama estar en la presencia de Dios y reconoce el lugar de su presencia, hermanos. Cuando realmente amamos a Dios, lo buscamos todos los días, así como amamos a nuestra pareja, a nuestros hijos y que los estamos buscando continuamente, así también a Dios, hermano. Si decimos que amamos a Dios, debemos buscarlo continuamente todos los días. De hecho, hermanos, usted cuando pide a Dios, Dios, inquiétame, si no oro, si no leo, inquiétame, no estar bien. Y créame, hermano, Dios te va a inquietar. Así puedes estar bien a gusto, acostado, dormido, no te vas a dormir. Y me ha pasado, no sé si a alguien aquí le haya pasado que estén a gusto dormido y siente necesidad de orar o no puedes dormir y te puedes orar. Y santo remedio, dijo la abuelita. Entonces, hermano, el pasar con Dios, el adorar a Dios, nos trae buen beneficio y podemos escuchar y discernir la voz del Espíritu Santo y la voz de Dios. La sexta es la adoración, elimina la maldición, hermanos. Y aquí, hermano, lo miramos en el versículo 25, 26 y 27. Como les comentaba, hermanos, Jesús decidió pasar por Samaria. A él no le importó contaminarse, si pudiera decir. Jesús rompe maldiciones, Jesús rompe tradiciones, hermanos. Jesús rompe todo lo que a él no le agrade, lo que no le agrade. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? En ese tiempo, hermanos, Jesús aún no se había presentado a nadie como el Mesías. Fue la primera persona a la que se le presentó como el Mesías y fue la mujer samaritana, hermanos. Entonces, hermanos, cuando llegaron los discípulos y miraron que Jesús estaba en el pozo hablando con una mujer, sobre todo samaritana, se quedaron sorprendidos como diciendo, la Biblia no dice, no, pero vamos a ponerle como si fueran mexicanos los discípulos. Oye, pues ¿qué onda con Jesús? ¿No sabe quién es esta señora? Pero hermanos, no fueron astutos. Nadie le preguntó a Jesús: oye, Jesús, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Quién es ella? O sea, no. Todos se quedaron callados. ¿Por qué? Porque me imagino que lograron captar o entender lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Aquí vemos, hermanos, de que Jesús no le importa tu pasado. A Jesús no le importa qué hayas hecho, qué hayan hecho tus antepasados. A Jesús le importa tu presente. Jesús quiere romperte toda maldición, hermano. Jesús quiere romperte toda atadura de tu corazón, de tu mente. Jesús quiere romper en tu familia y en ti todo aquello
que a veces nos impide la presencia de Dios en nuestras vidas. El adorar a Dios, hermano, realmente rompe esas maldiciones. El que tú realmente te entregues a Dios de todo corazón, Él rompe toda cadena, hermano, rompe toda atadura. Sea la atadura que sea, Jesús la puede romper, hermano, que a Jesús no le importó. Otro ejemplo de esto es en Job, hermanos. Al final de su prueba, Dios rompió el ciclo de aflicción y devolvió el doble de lo que había perdido, bendiciendo su vida y dándole un final de prosperidad. Pero cuando él lo perdió todo, hermanos, en lugar de regar, ¿qué cree que hizo Job? Se postró y adoró. O sea, hermano, Jesús, Dios, rompió, dice aquí, el ciclo de aflicción de Job. En esta tarde, yo no sé cómo te sientas, hermano. Si sientes triste, si tengas ansiedad, lo que tengas en tu corazón, incluso enfermedad física, enfermedad espiritual, Dios puede romper en esta tarde, hermanos, y Dios quiere romper eso, pero quiere que seas un adorador, quiere que lo adores en espíritu y en verdad, hermanos, y Él traerá libertad a tu vida. La séptima, hermanos, dice, la adoración trae sanidad. Creo, hermano, que de las que he comentado, yo pienso que a todos son los que más nos importan, ¿no? Que Dios rompa maldiciones y que Dios traiga sanidad. Dice el versículo 29, vengan a ver a un hombre que me dijo lo que he hecho, todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Dijo la mujer, hermanos. Fíjense, la mujer, hermanos, como les comentaba, era una mujer que con nadie hablaba, pero después de que empezó a hablar con Jesús y que Jesús le empezó a confrontar, que Jesús le empezó a enseñar, esta mujer en su interior, hermanos, cambió algo, cambió con su corazón. Y esta mujer, cuando Jesús le comentó lo de sus maridos, y que dijo, pues este es profeta, pues la mujer, hermanos, salió corriendo hasta la ciudad para decir, vengan a ver a este hombre que me ha dicho todo, es el Mesías. Aquí vemos que Jesús trajo sanidad al alma de la mujer. Sí la confrontó, como mirábamos anteriormente, pero al mismo tiempo trajo sanidad a su ser. Y esto pasa, hermano, cuando adoramos a Dios. Cuando adoramos a Dios, Dios sana primeramente nuestra alma, nuestro ser. Porque sí puede sanar nuestro cuerpo físico, pero el alma, hermanos, ningún medicamento la puede curar. El alma, hermanos, ningún medicamento, ningún antibiótico, nada te la puede sanar más que Dios. Ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni nada, hermano. Dios es únicamente el que te puede sanar el alma y sanar también tu interior. Pero aquí a Jesús le importaba sanar el corazón, sanar el alma, porque Jesús es lo que quiere, hermano, sanarnos para que le adoremos. Ilustrado también por Ana, la madre de Samuel. Ella adoró y oró a Dios para que pudiera tener un hijo, hermano. Y sí, Dios le permitió, Dios la sanó de la infertilidad y le permitió ser madre. Pero aquí hay algo que me interesó, hermano, y que miré, es que cuando Ana estaba orando, como recuerdan, Ana, hermanos, no estaba produciendo sonido con su boca, estaba orando en su interior, estaba orando en el alma, hermanos, que cuando la miraron, dijeron, está borracha. ¿Cuántas veces, hermano, así te encuentras tú? Clamando y gimiendo en tu interior, porque Dios te sane, porque Dios te restaure. A veces, hermano, no lo queremos externar con alguien por miedo, por temor, por vergüenza, como la mujer samaritana. Queremos o luchamos en nuestro interior, hermano. Y a veces, hermano, no es bueno. Es bueno también de que tú pidas ayuda, de que tú adores a Dios, pero también pidas ayuda a alguien a que te ayude a orar. Nunca cargues o no quieras cargar con tu aflicción solamente tú, hermanos, porque eso también te combate, eso también te desgasta. La octava dice, la adoración trae la bendición de Dios. Lo vemos en el versículo 40 y 41. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días más, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. O sea, hermanos, y fíjense, a pesar de que era Samaria una ciudad mal vista, una ciudad
impía, si pudiera decir, para los judíos. Jesús, hermanos, se quedó ahí. Esto gracias a la mujer, pero esto benefició a toda la ciudad de Samaria y Jesús se quedó con ellos, hermano. Qué bendición es que Jesús se quede contigo. Qué bendición que Jesús, hermano, esté habitando contigo. Mientras tú le adores, Jesús está contigo, hermanos. Y Dios te trae su bendición, y te puede dar su bendición. Qué bendición para esta ciudad, que Jesús se quedó con ellos, hermano. Y dice que muchos le conocieron. Muchos ahí conocieron de Jesús, y no nomás porque la mujer les dijo, sino porque ellos mismos escucharon lo que Jesús les comentaba. Esto lo vemos ilustrado con Abraham, hermanos. Demostró una fe profunda y obediencia a Dios cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, demostrando que la verdadera adoración implica total disposición a entregarle todo a Dios. Tras su obediencia, Dios lo bendijo con una descendencia numerosa y ser de bendición para todas las naciones. Sí, hermano, siempre hablamos de Abraham y que Dios lo bendijo, pero hermano, ¿a cuesta de qué? De que Dios le pidió sacrificar a su hijo. Así mismo, hermano, cuando adores a Dios, hazlo con todas tus fuerzas, hazlo con todo tu ser, porque Dios te va a bendecir. La novena, dice, la adoración también es llevar a otras personas a Jesús. Lo vemos en el versículo 42. Le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque hemos oído en persona, ahora sabemos que eres realmente el Salvador del mundo. Qué bonito, hermanos, y sí, qué satisfactorio es cuando nosotros nos acercamos a alguien a Jesús. A veces, hermano, no ocupamos ni hablarles. Con nuestra forma de ser, con nuestro testimonio, hermano, podemos acercar a mucha gente a Jesús. ¿Por qué? Porque dicen, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. ¿Qué hace él? ¿O porque ella está diferente? Porque ella tiene esa paz, porque ella tiene eso. ¿Qué es eso que tiene ella? Porque ahorita, hermanos, el mundo está aparentemente, puede decir que está todo bien, publicando en redes sociales, fiestas, viajes, cuanta cosa, ¿no? Pero realmente son felices, realmente están llenos, están satisfechos. La verdad, ¿no, hermanos? Entonces, ahorita el mundo, hermanos, así como abunda la maldad, hermanos, también la gente necesita, hermanos, que les hablemos de Jesús, que les hablemos de Dios, de ese Dios que aún sigue vivo, de ese Dios que aún sigue obrando, hermanos, en estos tiempos. El día de hoy, hermanos, me encontré, cuando estaba trabajando, una persona sobreviviente de cáncer, y le acababan de detectar cáncer hace 3 meses, pero ahora el cáncer lo tienen los ganglios linfáticos, o sea, lo tienen todo el cuerpo. Y los ganglios se le reventaron del cuello. Y pudiendo platicar con ella, hermanos, me dijo, es que ahorita, dijo, ya nadie se quiere preocupar por los que estamos enfermos, dijo. Dijo, en mi casa, dijo, nadie me hace caso, dijo, todos están en el teléfono, dijo, quiero platicar con mis hijos, dijo, pero ahorita nadie, dijo, se fijan los enfermos, dijo. Dijo, y tengo una vecina, dijo, que es cristiana, me dijo. Fíjate que ella, dijo, le hablaba de Dios, dijo, y cada vez que ella me habla, dijo, siento algo bonito, siento algo. Dijo, pero pues no vive conmigo, dijo, nomás platicamos un ratito, dijo. Y ya yo le dije, no, que pues, busque de Dios, le dije yo en YouTube, ponga canciones, le dije, escuche, lea la Biblia, le dije, y eso también la va a sentir. Entonces, cuando me dijo esta persona, hermano, dije, ¿qué estamos haciendo como cristianos? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Porque la persona dijo, es que ya nadie se preocupa por los enfermos, dijo. Entonces, sí, hermano, nosotros debemos acercar a Dios, personas a Jesús, y lo vemos también, hermano, en Pablo y Silas y el carcelero. En el momento en que las cadenas fueron rotas, dice la Biblia que el carcelero, hermano, se asustó porque estaba dormido, como que se despertó y miró que todos estaban las puertas abiertas, todo roto, y sacó su espada y se iba a matar. En eso Pablo y Silas le gritaron, ¡hey, detente! No lo hagas, todos estamos aquí. Dicen que el carcelero fue al calabozo y que lo miró a todos y que le dijo a Pablo y Silas, ¿qué puedo hacer para ser salvo?
y dijeron Pablo y Silas, solo que el Señor, será salvo tú y tu casa. Así, hermanos, a veces en donde quiera que andemos hay gente con necesidad, gente que se nos va a acercar. Y a veces, ¿qué hacemos, hermano? Cuando alguien se nos acerca y nos pregunta, oh, pues fíjate que tengo un familiar enfermo. No, hombre, yo estoy más enfermo que tú. O fíjate que, tengo problemas con el matrimonio. Ah, hombre, todos tenemos problemas. O sea, en lugar de dar otra respuesta, hermanos, les damos las mismas respuestas que da el mundo. Respuestas sin nada bueno. Respuestas vanas, respuestas que no le llevan a bendición. Cuando no, hermanos, nosotros como Jesús, que tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando alguien nos presenta algún problema, hermanos, es acercarlo a Dios. Mira, Jesús te salva, Jesús restaura, Jesús te puede sanar, Jesús puede sanar tu matrimonio, Jesús puede sanar tu familia, Jesús lo hizo en mí. O sea, allí, hermanos, podemos explicar lo que Jesús ha hecho. ¿Están en clase? Hermanos, estoy llegando a la conclusión del tema. Esto, hermano, es el poder de la adoración. La adoración trae la presencia de Jesús, quita la maldición, trae perdón y sanidad, trae libertad y bendición, trae la voz del Espíritu Santo, nos pone a cara con Dios y es llevar a otros a su presencia. Esto, hermanos, es el poder de la adoración.